Muy buenos días, querida escritora María Olivia Hernández Castañeda. Muy bienvenida aquí a la casa de Marilén. Muy buenos días, queridos amigos, poetas y escritores que nos están viendo a través del canal YouTube Mailén Literario y también a través del muro del colectivo Mailén. En esta ocasión tengo a mi lado, ya virtualmente, a nuestra querida escritora chilena María Olivia, a quien voy a presentar ya una escritora realmente extraordinaria, ya que tiene 4 libros. Voy a contarles quién es nuestra María Olivia. María Olivia Hernández Castañeda nació en 1948 en el pueblo de El Monte, región metropolitana. Es casada, tiene 3 hijos y nietas. Desde niña tuvo esa inquietud por contar lo vivido o bien inventar lo que le gusta vivir. Así, ella inventaba nidos en un árbol de su patio y todo lo que imaginaba se hacía realidad. Su primer libro fue en el 2013. Se llamaba Cuentos de Oli. Su contenido reflejaba el momento que vivían sus padres con sus problemas de salud. Los recuerdos familiares aparecían a cada rato. Además, sus problemas personales y matrimoniales sensibilizaron la urgencia de escribir y volver a escribir. En el 2016, María Olivia publicó Nada quedó pendiente. Este libro retornaba con más tranquilidad y ordena sus sentimientos. En general, la alegría de escribirlos como una manera de reencontrarse con su niñez y el amor de sus hijos. En el 2019, con su libro Es todo lo que sé, reafirmó toda su vida y el recorrido que ha hecho. La escritura viene a darle un bello sentido a todo lo que ha vivido y aprendido. En el 2023, y con toda la pandemia y el significado que cada uno ha vivido con los encierros generalizados, surge su 4 libro, La luna me persigue, que es el libro que hoy presentamos de María Olivia. En él, nuevamente, la niña María Olivia se asuma con sus recuerdos a través de los objetos y luego la adolescencia y la madurez se hacen presente como una historia de vida que reafirma a esta mujer que ha vivido sensiblemente desde sus recuerdos y vivencias. Ella es nuestra invitada de hoy y que tengo el honor de presentar a Olivia. Bueno, por supuesto, a nombre de nuestro querido colectivo Mailén Literario Internacional, en que estamos en estos momentos y que nos ha dado la oportunidad también para conocernos a través, cierto, de la virtualidad. Aunque tuvimos la oportunidad de vernos en Santiago en marzo, cuando estuvo nuestra querida también escritora de México, Gabriela La de Guevara, y ahí tú me obsequiaste el libro, ¿ya? Y a continuación ella nos va a contar. Entonces, María Olivia, eh, cuéntanos para comenzar. Tú tienes ya, este es tu 4 libro, o sea, no es tu primer hijo literario, es tu 4 libro. Entonces hay una trayectoria que ahí sin duda te va dando una seguridad, ¿cierto?, en tu acto de escribir y en tu forma de expresar, ¿ya? Es un libro de relatos, es un libro de cuentos, ¿ya? Donde hay diversos personajes además. Es muy interesante el libro en su lectura porque hay un pasado, hay un presente y un futuro que se espera también. Porque María Olivia nos transmite mucho optimismo, sobre todo en ese contexto
producto de amargura, de angustia que se vivió con las cuarentenas ya en la pandemia ese 2020. Ahí hay mucho relato de ella. Entonces, este de la luna me persigue, ¿cierto? Es un título muy sugerente. María Olivia, ¿qué te motivó a escribir esta obra literaria? Buenas tardes a todos. Gracias, Palmira, por darme esta oportunidad que para mí es tan importante y me llena de mucha alegría el hecho de compartir mi libro, que todavía no está en lanzamiento, pero pronto lo haré. Bueno, La luna me persigue, me recuerdo en los momentos más críticos de nuestro universo, me asomaba por la ventana y veía con mucha amargura y tristeza qué pasaba en nuestro mundo, que hasta cuándo íbamos a seguir así. Y día a día yo miraba y observaba. Entonces un día me dediqué a escribir. ¿Con qué juegan los niños ahora? Entonces me recuerdo cuando pequeña, ¿no es cierto? Dije, voy a hacer este cuento sobre la luna. Me acuerdo de mi madre, que mi madre me llevaba caminando por las calles cuando era pequeña, yo miraba la luna y me asustaba. Y yo me sentía apoyada por mi mamá. Entonces, otras veces seguía la luna, me seguía la luna, y yo iba jugando al luche, y la luna me iluminaba, me ponía contenta. Entonces me pregunté en ese momento que empecé a escribir este cuento, que fue muy largo, me refiero en cuanto a tiempo, porque estaba muy afectada con todo lo que estaba sucediendo, ¿con qué juegan los niños ahora? Entonces empecé a hacer el recuerdo y decidí un día arreglarme, salir después de 2 años al patio o al jardín para observar el mundo que se estaba deteriorando día a día. Solamente habían árboles, tierra húmeda, y ese fue el dolor más grande, que no habían niños jugando. Y eso me pregunté, ¿con qué juegan los niños ahora? Con el computador, no tienen juego antiguo. Entonces, este cuento me marcó mucho, por muchas razones. Me recuerdo perfectamente que nuestra familia estábamos todos afectados por el fallecimiento de muchas familias nuestras, no núcleo familiar, sino familiares. Mi cuñado se llama Manuel Díaz Parada. Él falleció en el momento que yo estaba escribiendo este libro. Entonces, parientes míos fallecieron y me dediqué exclusivamente a hacerlo porque realmente me motivó la pandemia, que nadie sabía lo que podía suceder al mundo entero. Entonces, poco a poco empecé con este libro y dije, el final no puede ser triste. Y decidí ser feliz alrededor de la gente que nos brinda cariño y amor. Y dije yo, pensé, el mundo tiene que cambiar con todo este golpe universal que nos sucedió a todo el mundo. Entonces, por eso decidí escribir este cuento que le puse La luna me persigue, y recordar a mi inolvidable madre, que me paseaba jugando al luche con la luna, eh, que me seguía. Ese es el relato de este libro, que me dejó muy contenta, porque la infancia a mí me marcó mucho, pero momentos muy inolvidables. Y, y por eso me he dedicado a escribir siempre desde pequeña. Muchas gracias, muchas gracias. Y aún más agradecerte porque estamos entonces realizando una primera presentación virtual de tu libro, que aún no ha sido, ¿cierto?, la presentación presencial. Así que muchas gracias por este honor de poder aquí en la casa de Mailén tenerte y presentarte la obra literaria tuya. La, ¿Cómo se llama? Eh, Tu texto, tu obra literaria en general comienza con esos eh, recuerdos, esas remembranzas, ¿no? Justamente de la familia. Me gustaría que, fíjate que me llamó mucho la atención, mucho, pero hay uno que me encantó, que está en la sección que tú titulaste La familia, y que dice, hoy recordé el costurero de mi mamá. Sí, Por favor, compártenos ese te lo relato. comparto. Bueno, te cuento, Gracias. cuando mi madre falleció,
tú sabes que cada pertenencia que quedan en casa de los padres, queremos llevarnos lo que sea, para el recuerdo de nuestra vida y dejárselo a los nietos y así van heredando. Y me llamó la atención el costurero, porque cuando yo era pequeña me sentaba al lado de mi mamá en la cama y ella empezaba a coser y sacaba los hilos de colores, la aguja y me decía, toma, no tenía un clavo, de esos clavos largos, ya me dice, tú tienes que aprender a tejer, a bordar. Y me acuerdo que yo me sentaba en la cama y sacaba hilos de todos colores, agujas de todos colores, un orden. Y cuando ella, bueno, entonces me sentaba y veía que la máquina, la rueda subía y bajaba, y yo me acostaba en la cama para mirar el movimiento de la rueda. Y decía yo, ¿por qué se da la vuelta? Porque yo era una pequeña niña. Y mi madre, cuando falleció, siempre dijo, este recuerdo, no, déjenlo en cualquier lugar del mundo, pero déjenlo. Y sabes tú que a mí me costó abrirlo. Después de 2 años abrí el costurero de mamá. Y ahí abro la caja, ahí estaban los hilos de colores, los de bordar, habían botones, tan su aro. Y eso me dejó tan, como te digo, me emocioné, porque parece que estaban los olores, los perfumes de mi mamá en ese costurero. Y sabes todavía que cuando viene gente a mi casa, me dice, ¿dónde está el costurero de la abuela? Ponte tú. Y voy a la pieza, este es el costurero, hoy mi abuelita, los hilitos, las agujas, porque era muy ordenada ella. Entonces ese costurero lo dejé para mí. Es un recuerdo que me marcó mi infancia. Es un recuerdo que además también en lo personal compartí muchísimo porque conocí esas máquinas antiguas de coser, ya esas máquinas que tú bien describes, con esa rueda, ¿cierto? Esas Sí, famosas sí, Singer, que era como la marca común que había, ¿no? Las máquinas Singer, y con los lo de pies, Singer, claro, claro, sí, hacían, ¿cierto?, de movimiento, y la rueda sí daba, es decir, claro, y típico del costurero, o sea, todo yo, eso que tú ahí describes y cuentas en este relato, me parece, lo viví, igual lo sentí, muy mío, como lectora, ¿te fijas? Tú tienes un tremendo talento para recordar y hacernos también como lector, ya sentir, ¿ya? Como estar ahí presente en tu recuerdo, o sea, eso lograrlo me parece mágico, mágico entrar en ese mundo tuyo, ya en ese mundo como autora, y ahí te fijas con los personajes que son muy familiares tuyos, pero no son los familiares míos, pero tú haces que uno sienta que también son mis familiares. O sea, uno se integra también como un personaje. Y a mí no hay nada que me fascine cuando leo la narrativa y que el autor, o en este caso el narrador, ¿no?, me lleve también a mí como personaje, se fija, a vivirlo, ¿ya? Entonces, el tema de recordar, yo ya hago fundamentalmente, te fija, en esto subrayo, porque dentro de todo lo que es tu relato personal, que está aquí en esta obra, quiero también yo decirles que hay una historia, hay un contexto histórico en todo tu libro y que yo creo que es importante que las nuevas generaciones lo conozcan, ¿ya? Porque aquí van a conocer efectivamente cómo era la familia antes de la tecnología, digámoslo así, porque acá está presente esa historia de un antes y un ahora, digamos, o un antes y un después, como quieran usar la palabra, pero es impresionante el contraste que se da a través de estas historias de tus recuerdos, cómo era la familia, ¿cierto? Cómo se caracterizaba y cómo también, bueno, sus altos y bajos que tenían. Y luego, ¿qué pasa con la tecnología? Y lo peor de todo, cuando aparece este virus COVID-19, las cuarentenas, por ahí descritas también ya en tu relato. Pero antes de pasar a la lectura mágica de tu relato La luna me persigue,
Espero que también puedas compartirnos algún texto que tú tengas ahí, hayas elegido, Sí, quieras compartirlo con nosotros. Te un invito. cuento. Ya. Oye, lo que iba a hacer una observación. Yo los cuentos lo hago prácticamente, me llama la atención todo lo que sea objeto. El objeto a mí me llama la atención como que me llama a hacer un cuento. Y eso me recuerdo que son vivencias de pequeña. La silla, por ejemplo. Mi papá se sentaba en la silla y preparaba su almuerzo y yo lo miraba y yo siempre pensaba, la silla. Por eso te digo, a mí he llegado a darme cuenta hace poco tiempo que los objetos para mí son importantes, porque de ahí empiezo yo con mis cuentos. Entonces les voy a leer un cuento que me marcó, bueno, todos los cuentos nos marcan a nosotros siendo pequeñas. Ya, entonces acá lo voy a leer un cuento que se llama eh, Se debe abrir el baúl. Así se llama. Ahora se sabe por qué no quería abrir el baúl. Solo lo miraba. Había temor. Veía los detalles que demostraban lo antiguo que era. Quizás inservible, pero también se enriquece con la magia del encierro que espera ser descubierto. Alguna vez se vivió con fuerza emotiva, por eso se debe descubrir primero para que sea así. Como este aparato sin nombre que se parecía a los lentes de larga vista, que eran de varios colores, azul, rojo, blanco. Eso la mayoría me encontré en, a ver, espérate. No, me equivoqué, disculpen. No es una observación, no es cuento. Me equivoqué. Tranquila, tranquila. Ya. No, sí. Ya, vamos acá, la familia mi inolvidable madre. Me enseñó a caminar por la vida con amor, con respeto. Ella fue madre a los 16 años. Su primera hija fue María Olivia. Me enorgullece que haya sido mi madre. El mensaje que nos dejó fue cuidar la familia. Siempre unidas, formó una familia con sacrificio y se desveló por sus hijos para que fuéramos felices con las cosas simples de la vida. Me siento afortunada por los valores de mi madre, sencilla, humilde y una gran mujer. Quiero recordarte siempre por el amor, el apoyo que me dejaste, nunca lo olvidaré. Quiero ser de nuevo una niña y sentir tus caricias, tu voz. Necesito escucharte. Muchas veces me siento huérfana de amor y apoyo. Mamá, te amo. Hermoso, hermoso recuerdo para una gran mujer, ¿no? Sí, un Que dio la recuerdo. vida. Y así hay muchos recuerdos que tienes también con ella. Primero, quiero que un poquito continúes presentándonos estos relatos del recuerdo antes de llegar a la cuarentena, antes de llegar, ¿cierto?, a lo más contemporáneo, ¿no? Entonces, si tienes por ahí otro relato que puedas compartir con nosotros. Ya, espérate, Y vamos a buscar acá. yo tengo aquí anotado algunos, pero prefiero que tú nos cuentes lo que sientes que Yo te voy a quisieras. contar algo, entonces, bueno, acá el libro que se llama Nada quedó pendiente. Nada quedó pendiente. Entonces, a ver, voy a leer un cuento que me marcó enormemente. Gabriela Mistral y mi infancia. La infancia de cada persona es una luz de recuerdos, pero también puede ser de un baúl que debería abrirse para que queden a la luz lo que está sucediendo. Así como cada recuerdo se transforma en un chispazo. Tenía 9 años cuando me sentí entre medio de un tumulto. Iba de la mano de mi abuela. Sentía una cierta emoción. En el momento no lograba entender qué pasaba. Solo veía mucha gente.
Lentamente fui dándome cuenta que mi emoción también lo podía sentir en la mayoría de la gente que me rodeaba. Mi abuela Emma Erazo me había llevado de la mano hasta la calle Olivo, cerca de la Avenida Paz. No recuerdo si me dijo para dónde íbamos, eso no lo tenía claro, solamente que era una pequeña niña. Estábamos ahí rodeados de tanta gente para ver pasar a la poetisa Gabriela Mistral. Entiendo ahora del porqué de esos sentimientos que veía en el rostro de la gente y la razón que lloraban en el funeral de la Gabriela. Mi abuelita me había llevado al funeral. Ella me comentaba paso a paso el significado de ese instante. En nuestra poetisa, me decía, premio Nobel que ha muerto, debemos verla pasar. Sentía como murmuraba algo de la poesía de Gabriela. Piececitos de niños azulosos de frío, como nos ven y nos cubren. Observaba a mi abuela con sus palabras tan simples y llenas de emoción. Había muchas personas, un respeto al mismo tiempo. Al mirarlos, todos parecían unos jardines de claveles, alfombra, esperando el arribo de la poetisa chilena. Mi abuela me gritó, ahí viene el féretro. Estábamos esperando su llegada por calle Olivos. Corríamos para verla hacia la Avenida La Paz. Era impactante ver los claveles como pasaban entre mi cabeza. Toda la niña de delantal blanco. Mi abuela hacía lo mismo, lanzaba claveles, se emocionaba, me aprieta la mano y me dice, nieta, jamás te vas a olvidar de este tan emotivo momento. Por los parlantes se escuchaban versos, cantares para nuestra Gabriela. A medida que se alejaban sus restos, se perdía en el camino. Mi abuela me tomó de la mano emocionada y me dice, por fin estuve presente en su funeral. Ahora nos vamos y recuerda siempre este momento tan importante. Yo solamente le respondí, sí, abuelita. Muchas gracias. Y tu abuela, admirable, qué lindo recuerdo tener, fija, un momento tan histórico, en el caso de, bueno, del fallecimiento, en este caso de una poeta chilena, Sí, premio Nobel de Literatura, es decir, imagínate lo significativo que sí lo era en aquellos años, te fijas, como para que tu abuelita además te tome la mano y te lleve, ya para que tú sepa, ahí recuerde siempre quién es esa persona que va en ese féretro, o sea, en esa carroza sí, fúnebre. Te fijas, aunque es doloroso pensarlo en el sentido porque siempre tomamos la muerte como dolor, ¿no? una Pero tragedia. claro, claro, bueno, es sentimiento que uno tiene, sin duda. Sin embargo, cierto está la historia, y eso está en tu historia personal y una historia que tú también nos compartes con respecto a tu abuela Emma, porque tu abuela Emma también es muy importante en tu En libro. mi O sea, vida. sí, 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 bueno, en tu sí, vida, por supuesto, pero aquí está muy, claro, muy bien sí, su personaje de las abuelas de antaño, ¿no? Que, sí, oye, diferente. iban mucho a, ¿cómo se llama? Vacacionar. Monte, Sí, sí, y tomaban nosotros el íbamos, tren. Yo, claro, y yo me viajé encantaba, porque con... claro, mi abuela nos esperaba a bajar el tren y después nos llevaba al cementerio. Ya niñitas, vamos a ir al cementerio a ver los deudos y después tomamos el desayuno. Sí, era así, yo recuerdo que Era era así, así, era claro, así así era, también. bueno. Por eso Sí, son tradiciones del tiempo nuestro, yo, ya fíjate hablando que de antes, ¿sí? yo creo, Palmira, de que nosotros todos tenemos una historia en la vida parecida, como que se asemeja, momentos, emociones, cosas, y como te digo, objetos, que yo creo que todo el ser humano tenemos algo de, porque yo puedo tener algo de ti, como tú dijiste que te asocias con un cuento del costurero de mi mamá, pero hay mucha gente que lo mismo pasó, que tenían su costurero. Entonces, qué importante tener esa sensibilidad, ¿ah? De sentir esa emoción, aunque sea un hilo, pero qué lindo que es. Sí. Que además lo describes, pero muy bien, porque uno lo siente. Te fijas, por eso te decía yo, la importancia de que uno como lectora entre a tu mundo que estás ahí relatando. Y esto del viaje en tren también a mí me trajo el recuerdo de aquellos años en los trenes, inclusive esos trenes a vapor, ¿ya? Sí, No los trenes después más modernos,
lo que eso que estaba en un Son los mito así, antiguos, tú, claro. Sí. claro, y que era un pito, o sea, no era un pito, era así como muy ronco, identificarlos, el tren, más que primero se identificaba por el humo, que se tren a carbón, que me acuerdo. Bueno, este, es como vivir juntas. Por eso creo que este libro, insisto, es importante que lo lean para que puedan tener en ese contexto histórico de la literatura chilena, ¿ya? Cómo era entonces las tradiciones familiares, te fijas esos encuentros de familia, en tu obra está el registro valórico humano, te fijas que es importante en estos tiempos que estamos viviendo, en que las familias estamos muy disgregados, te fijas. En todo caso, o sea, hay un tema ya distinto, sin duda, porque ha pasado hartas décadas, pero siempre queda en el ser humano, te fijas, lo esencial. Y cuando digo lo esencial me refiero a todo lo que son los valores humanos, que es donde nosotros nos tenemos que afirmar cuando la tormenta de todo lo que se nos viene, tanto en nuestra vida como en el contexto, digamos, colectivo, como lo que vivimos, por ejemplo, que estamos todavía con la crisis, la pandemia, ¿no? Entonces, es importante y tu libro lo tiene, eso. Y lo importante, ¿sabes qué me llevó también, María Oliva, a pensar? Fíjate tú cómo tú rescatas este valor de la mujer, ¿ya? Partiendo por recuerdos de tu abuela, fija, que uno al pensar, la abuela de aquellos años, bueno, vienen de las bisabuelas y así, de las tatarabuelas, mujeres. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que actualmente, ¿cierto? El mundo nuestro de la mujer, ¿ya? Eh, de pronto, yo lo he escuchado, por eso lo expreso, algunas chiquillas jóvenes piensan de que la mujer recién sale al mundo del trabajo, pero es que el mundo del trabajo no solo es el mundo del trabajo salir de casa, el mundo del trabajo parte en la mujer, ¿cierto? Desde la casa. Y en el caso de tu abuela, hija, como el de tu mamá, ¿ya? Porque además de tu mamá, ¿cierto? Ella, tú cuentas muy bien cómo ella trabajaba en su casa. Me hiciste recordar mucho de esta fábrica Vestex, de estos famosos Sí, vestuarios. Y cómo se era ropa de hombre, parece que era lo que más. claro, ella siempre trabajó, nosotros somos siete hermanos, yo soy la mayor. ¿Y qué pasó? Que nos llevaba a trabajar ella, a veces. Y ella sabe lo que hacía. Ella, como ya no podía salir con nosotros, que éramos pequeños, trajo el trabajo a la casa con su Eso, máquina Singer y pegaba cuello, cosía cuello. A todas las camisas le pasaban las camisas a ella y ella le ponía todos los cuellos, 30 camisas, y le pagaban por cuello. Y siempre fue mi mamá igual. Igual que mi papá, por supuesto, que era un hombre trabajador, un hombre, un amigo nuestro, un padre, un amigo. Fue una familia nuestra que te digo que a mí me da vergüenza de repente hablar de ellos porque, no, porque en todas partes hay problemas familiares, sí, pero la familia nuestra siempre fue como unida, a pesar de los problemas, pero siempre estuvimos como acumulados, como que nunca terminamos de cortar el cordón umbilical. Y cuando fallecieron ellos, como te digo, nosotros quedamos como huérfanas de amor. claro. Es que es cierto lo que tú dices, por eso es que es hermoso leer este libro, porque nos enseña de que no todas las familias, se fija, es que existen, si bien es cierto, existen los problemas, las diferencias están como en todos nosotros como seres humanos, pero lo que yo aquí rescato mucho es que el valor, te fija, que tiene la familia, ¿ya? El como tú la tienes acá, que es más encima, voy a decir, es parte importante, te fija, de, eh, de lo que efectivamente, y de esto doy testimonio también, era antes la familia. De pronto cambió un poco todo esto. Yo sé que hay familias también muy bien, digamos, de amor. El concepto de familia también ha cambiado, ya no solo son
te fijas, los relacionados biológicamente, emparentados por la sangre, sino que quienes vivimos bajo el mismo techo, ¿no? Que también es un concepto muy general y muy valioso con respecto al sentido de familia. Pero eso, lo importante es saber de que sí los seres humanos podemos conformar con el amor que fija grupos familiares y continuarlos. Es lo que aquí veo que está en tu relato. Fíjate también, pero quiero además de, un poquito irnos a lo anecdótico, no sé cómo llamarlo, porque me encantó mucho, algunos recuerdos de tus vacaciones con Dean Reed en Los Vilos. Cuéntanos un Sí, poquito, eso me fascinó. bueno. Te cuento, nosotros en la época de los campamentos populares, cuando asumió Allende en el gobierno, había unos campamentos populares para gente que era escasos recursos, no tenía dinero como para ir a veranear. Entonces, el gobierno lo que hizo, puso Pegasos, esos buses grandes, y nos fuimos a los campamentos a Los Vilos. Y iban muchos instructores de la universidad para ver a la gente que iba y enseñarles. Y cuando llegamos a ese lugar, había gente de todo tipo, pero la ignorancia que había, que yo me incluyo, era terrible. Que por qué nosotros nos gustaba, por qué nos gustaba estar en un campamento. No había respuesta, porque había una ignorancia en ese momento, pero políticamente no. Teníamos ¿cuánto se llama? Teníamos una idea, una ideología que jamás se perdió. Entonces, en ese momento que estábamos conversando, decían los instructores, bueno, entonces, tú primera vez que vienes, sí, dijo, hace 20 años que no salía de vacaciones. Otra familia con de escasos recursos, lo mismo. No, yo no conocía la playa. Entonces se juntaron tantas cosas tan lindas, porque al final de la vida somos todos iguales. Aquí no habían clases sociales, solamente gente con escasos recursos. Y ahí nos presentan, dice, bueno, ahora viene el compañero a cantarnos, entonces pensamos que era cualquier chileno, folclorista, viene de Norteamérica, así que se lo vamos a presentar con ustedes, Henry. Oye, fue una impresión tan grande porque cantaba, se relacionó con la gente, a pesar del idioma, él trataba de hablar español. ¿Y qué pasó? De que nos sacamos fotos, fuimos en expedición con él, fuimos a la Isla Negra, fuimos a muchas partes con toda la gente, con algunas personas solamente y con los instructores. Y lo que más me llamó la atención, que la gente era consciente el proceso que estamos viviendo, ¿me entiendes? Toda la gente sabía de que todo esto era una cosa nueva para nosotros, un país democrático. Y cuando ya veíamos que la cosa ya iba mal, nos empezamos a preocupar. Pero fue una linda experiencia con Dinrid. Bueno, al poco tiempo Dinrid murió, lo mataron por ser de izquierda, desapareció. Pero él dejó una enseñanza. ¿Y sabes cuál? En todo el mundo somos idealistas y eso no se tranza. Exactamente. También, claro, tu libro pasa por tus recuerdos de lo que fue el golpe militar en 1973. Ahí tú también tienes un relato bastante, digamos, eh, bueno, histórico, ya. Fuerte. Y no sé si lo tienes a mano como para compartirlo. Sí, Ujú. claro, sí, acá lo tengo. Se llamaba se llamaba esta La bala perdida. Fue el primer día de trabajo después del golpe de Estado. El toque de queda permitía ir a trabajar. El toque era a las 17 horas hasta las 6 de la tarde. La tensión era extrema. Cada uno de nosotros llegábamos nuevamente a nuestros puestos de trabajo muy nerviosos. Otros sabían, todos sabíamos que podía pasar algo, pero yo, nerviosa y angustiada por todos los sucesos que nos golpeaban, en lo más profundo llegué nuevamente hasta la oficina. Yo no quería ir. Mi puesto de trabajo desde el año 1970. Nos presentamos temprano, había miedo. Algunos de nuestros compañeros habían cortado su bigote y barbas para una imagen diferente. Nosotras sin vestimenta hippie hacíamos frente a una nueva manera de vivir la vida con los militares en el poder.
Luego del saludo enteramos lo sucedido a cada uno. Nos ocupaban en nuestro trabajo, escuchábamos unos ruidos de carrera y voces de alerta que sucedían en la calle ahumada. Nos acercamos a los ventanales. Era terrible ver cómo los militares abusaban del pueblo chileno. Y se provocó un silencio sepulcral. De repente vimos volar una bala por todos lados y nos empezamos a gritar. Corrimos por todos lados, escóndanse, por favor, escóndanse, algo pasa. Quedó todo en silencio y la bala, nadie supo de la bala. Habían varias balas que tiraron del Ministerio de Defensa al Ministerio de Vivienda donde trabajaba. Y cuando me voy a mi casa, tomo la micro y al meterme la mano al bolsillo, sacar la moneda para pagar, me encuentro con la bala. La bala estaba en mi bolsillo. No puedes, Oh, oh, qué increíble, te salvaste por milagro. por un milagro. Uy, por favor, sí. Y terrible, terrible regreso a la oficina, fue espantoso. Pero Y, bueno, había muchas experiencias muy fuertes en esa época estando yo trabajando. sí. María Oría, me permites, por favor, leer, que yo lea el siguiente relato, Los curas y las comunistas? Sí, por supuesto. Ya, Sí, ya. vamos a continuar. Va- Gracias por permitirme leer este relato. María Oría, Los curas y las comunistas. Era la primera vez que íbamos a la escuela Santo Tomás de Aquino, colegio religioso, donde llegábamos y teníamos que ir a la capilla a rezar, arrodillarse, cantar la misa. Me daba mucha emoción al sentir las campanas de la iglesia. Las hermanas Hernández y mis primas nos dieron la bienvenida a la escuela. La superiora nos dice: las reglas se cumplen al pie de la letra. Llegar temprano, religión, buena conducta. Luego se marchó con el rosario en su mano. Perdón. Las clases eran dinámicas, solamente las monjas nos hacían clases. En la sala siempre había silencio, no volaba una mosca. Íbamos al patio al recreo donde había una gruta y asustadas, para no meter bulla, corríamos por todos lados. La superiora nos observaba de lejos. Así fueron pasando los meses y me gustaba ir a esa escuela. Ya estaríamos a fin de año. Había pasado luego el tiempo. Esa semana serían las matrículas. Me informaron que mi papá debía presentarse a la escuela. La superiora estaba nerviosa cuando recibió a mi papá. Don Vicente le dijo: no tendrán matrícula este año. Mi papá preguntó: ¿por qué? Ella le respondió de inmediato: es que a los comunistas en este colegio religioso no se les permiten. Molesto, mi papá le dijo: ¿qué tiene de malo ser comunista si cuando joven yo le ayudaba al cura a hacer misa, me confesaba? La monja se acomodó en el asiento y le dijo: señor, esta es la casa de Dios y no permitimos esos ideales. Fue una experiencia desagradable. Los apoderados habían comentado que las hermanas Hernández tenían que abandonar este colegio. Nos fuimos, creo que fue lo mejor. Entendí el por qué las hermanas Araneda, nuestras vecinas, nos miraban con tanto rencor. Fueron las que le contaron a la monja superiora que mi padre era militante del Partido Comunista. Hoy observo la iglesia, no existe. Curas disfrazados hicieron daño a personas, niños, adolescentes. Son unos inmorales. Hay malos elementos, historias ocultas y oscuras. La casa de Dios no se respetó. Sí, una realidad, por supuesto. Una realidad a ti, como autora, de ser valiente, de contar
y sacar de tu historia personal este recuerdo, ¿ya? Eso. Bueno, vamos a pasar ahora al hoy, ¿ya? Y en este hoy, María Olivia, por favor, antes de finalizar, quiero que nos des a conocer este cuento que obtuvo el primer lugar en octubre de 2020, perdón, 2021. Participaste con este cuento, La luna me persigue, en un concurso literario, tuviste el primer lugar. Por favor, compártelo. Ya, ya. Bueno, entonces les voy a leer el cuento de La luna me persigue en el momento crítico de nuestra pandemia y me dediqué a escribir, me demoré mucho tiempo, pero igual me llenó de emociones y de energía que la vida continúa. La luna me persigue, el atardecer me gustaba, ahora me inquieta. He pasado tiempo en esta tormenta que no se va. Ha llegado el momento de preguntarme hasta cuándo, un mes, 2 meses, 3 o bien otro año más. Pero nada sabemos, solamente está la incertidumbre de esta pandemia. Todo pasa por algo. El encierro que vivimos nos hace pensar. Nos preguntamos qué hemos hecho, recordamos el pasado viviendo confinados con el presente. ¿Qué haremos con el tiempo que pase en este encierro? ¿Por qué salir es un mundo de conocer y no antes era cotidiano? Apenas veo la luna desde mi ventana, logro verla a cierta hora en mi reflejo con mascarilla. ¿Con qué juegan los niños en este encierro? La luna ya no juega conmigo, está tranquila, mirando las sombras que han quedado detenidas. Pienso y digo en voz alta, hoy debo salir, pero tengo temor. No tengo mascota para salir con ese motivo, pero igual saldré. Tomo la bolsa negra de la basura, le hago un nudo, me miro al espejo y salgo. Admiro los árboles frondosos, el otoño sigue su paso, pero no se ha ido. El cielo resplandeciente a mi paso, aroma de tierra mojada. El viento se lleva las pocas hojas que hay. Nadie se ve, ha cambiado el mundo, casi no hay ruido, pero ahora sí escucho algo. Es un camión que riega, más atrás viene el camión de la basura. Miro y cuelgo la bolsa negra de la basura en la reja para que se la lleven de una vez. Respiro profundo, me quedo un rato con los ojos cerrados, respirando más. Abro los ojos, miro lo alto del horizonte y veo tenue una luna. ¿Será la misma? Me vuelvo a casa. Dejar la basura al paso del camión tiene una importancia que nunca había tenido antes. Buscamos qué hacer para estar ocupados y no pensar tanto. Quizás algo que nos llene, dibujar, leer, escribir o sacar la basura. En esta búsqueda ya somos diferentes. Desde esa sensibilidad de estos sentimientos, ahora los meses nos hacen cambiar tanto como lo hacen los años. Observo ahora la luna resplandeciente. Recuerdo cuando pequeña jugaba con ella. Yo corría y me perseguía. Me quedaba quieta. Ella lo hacía lo mismo y volvía a correr para que me siguiera. La mirada escondida, tomaba aire detrás de los árboles y se volvía a asomar sonriendo entre las sombras y su brillo. Era una luna sonriente que me hacía reír. Ahora está indiferente. No se recuerda de mí. Gracias, muchas gracias por compartirnos este maravilloso cuento, ya es emblemático lo que significó este estar, te fijas, en este encierro, en estas cuarentenas. Y de acuerdo a los otros relatos que tienes al respecto también, eh, compartimos eh, esta esperanza en aquellos años del encierro, me refiero, donde hay otros relatos más tuyos, en cuanto a qué, esperábamos bien que nosotros como personas, al volver a la nueva presencialidad, el mundo iba a ser mejor, o sea, teníamos como una ilusión así como que iba a ocurrir de pronto algo mágico frente a la incertidumbre que nos llevaba Terrible. esa cuarentena. Es de verdad, o sea, esto conjugué mucho tu relato, tu sentir ahí, con lo que también, sin conocernos en ese tiempo, igual me pasaba, ¿te fijas? Esto está pasando porque viene algo más hermoso. Y creo que sí, porque así también tú lo dices en otros de tus cuentos, ¿ya? Cuando tú, por ejemplo, cuando dices, yo haré el cambio para florecer nuevamente,
Nuevamente, sí. Sí, creo que tienes por ahí Nuevo amanecer. un nuevo amanecer. Una espera, un nuevo amanecer, sí. Sí, y ahí puedes compartirnos Claro, antes de terminar, por favor, dónde está ese relato. quiero ser feliz. Yo haré el Eso. cambio se llama Yo haré el cambio para florecer nuevamente en la página 69 de tu libro. Es Ah, ya, importante. Sí, ya. ahí Yo haré cambio para florecer nuevamente. Nunca pensamos que la humanidad era una sola. Parece que todo cambió. A mis años nunca había tenido una experiencia tan dolorosa y angustiante. ¿Hemos hecho mal nuestras vidas? Me pregunto, no hemos sentido poderoso? ¿Miramos y despreciamos al otro? Tampoco tuvimos tiempo para reprocharnos actitudes negativas y darle una mano a ese hombre que tiene hambre, al niño que necesita abrigo, el anciano solitario, unas palabras de aliento. ¿Qué nos pasó? No queríamos ver. Era mejor hacernos los ciegos, pasar al lado de una mujer que pide limosna, ni saludarla. ¿Qué hemos hecho de nuestras vidas? Ser egoísta, prepotente, altanero. Pienso y recapacito. ¿Necesitamos un remesón de esta magnitud? Que el materialismo nos sirve, que las clases sociales ya no existen. Ahora estamos todos en la misma situación. Veo el mañana y me pregunto si los seres humanos dejaríamos todo atrás para cambiar esos abrazos, esa alegría de reencontrarnos con nuestros seres queridos y decirles que los amamos. Quedaron los rencores, odiosidades, el pobre y el rico se darán de la mano. Espero que llegue ese momento, que florezca la primavera y nosotros también. Yo lo haré para que el cambio llegue a nosotros. buen día, melancolía. Permíteme compartir por favor. Ya, Llevo la taza de café al dormitorio. Me acomodo en mi cama. El aroma me invade y el silencio también. ¿Cuándo fue el último día que vi a mis hijos? ¿Cuándo fue que tomé locomoción para ir a trabajar? ¿Cuándo saludé al diarero y a la florista que se instalan cerca de la empresa? ¿Qué ruidos, mis tacones y el sonido al salir de mi hogar? Todo queda atrás. Ha habido un cambio brusco. Esos momentos ya no están. Esta experiencia la vivo por primera vez. Siento la soledad, la melancolía y la angustia. No saber cuándo se detendrá esta tormenta. Cada día avanza, arrasa y de nuevo quedamos en un limbo. Mi mente quiere bloquear lo que no quiere escuchar y ese miedo que tenemos los seres humanos. He sentido la melancolía, la tristeza, he llorado. Quiero despertar de este mal sueño y encontrarnos de nuevo con la vida. Sucederá y ver todo de colores, los aromas, quizás volver a abrazarnos, decirnos lo que uno siente y nunca se dijo. ¿Seremos más libres? Creo que será un día donde el amor cruzará todas las fronteras. Es que la vida tendrá que ser diferente. sí. Hermoso, sin duda, Gracias, Palmira. maravillosa esperanza, por supuesto, para todos en la humanidad, ¿te fijas? Y que parte por nosotros también, como dice tu relato anterior, que acabas también de leer, es Sí, no olvidar que no fue fácil para nadie este 2020 y esas cuarentenas en que estuvimos y en que nos embargaron todos esos sentimientos encontrados, en que vimos esos dolores. Yo siempre digo, ¿qué pasa de que no se trata de que uno tenga que estar viviendo siempre recordando el dolor? Pero el dolor va en nuestra historia humana, como humanidad está. Y uno de ese dolor tiene que aprender, es lo que al menos también siento yo con respecto hija, a esto, porque algún sentido tiene, o sea, no estamos sufriendo por sufrir nomás, o porque queramos torturarnos, o porque seamos masoquistas, fija, o sea, tiene un sentido, el sentido de salir de ese dolor, ¿cierto? Como también en el caso, por ejemplo, de nosotros como colectivo Mailén, que
hemos estado desde el 2020 construyendo también una historia con la poesía, con la literatura como arte en general. ¿Se fija? Cuando en la antología el título que dice es muy también simbólico, del dolor a la vida. Toda la Ese vida. es el sentido del dolor a la vida, ¿ya? De la mano. De la mano a resucitar, que también para todo el mundo cristiano, ¿cierto? El gran maestro de Cristo, ¿verdad? La resurrección, lo que simboliza. Em, Te agradezco muchísimo, María Olivia, tu, bueno, presencia aquí en la sala de Mailén. Y además quiero también contar que nosotras nos conocimos a través de esta virtualidad, ¿cierto? Todo lo que está en tu texto está además siendo conectado con lo que tanto tú y yo, ¿cierto?, hemos estado viviendo y también cómo nos conocimos con el tema este de la pandemia, ¿cierto? Con la historia que nos une todavía. Y la oportunidad que tuve o tuvimos de conocernos presencialmente, que fue un ratito en que nos abrazamos efectivamente, ahí nos conocimos las dos y tú me regalaste tu libro, este, que estamos hoy día presentando, ¿ya? La luna persigue, la luna con su misterio, un título muy connotativo, por lo demás El muy Ministerio sugerente. sí, el Ministerio del Universo. Quiero darte las gracias, Palmira, que para mí ha sido un momento muy grato, inolvidable, porque no lo olvidaré, de haberte conocido y de haberme llenado de experiencias lindas, nuevas, tuyas. Y eso, para mí, soy muy agradecida. Así que espero vernos nuevamente en algún momento, de algún lanzamiento de un libro. Y gracias por todo, gracias por esa deferencia y por ese apoyo y cariño que tal vez nos tenemos las dos. Sí, sí, porque así que sí, pues después a la distancia y todo, el contacto humano se siente, se Se siente. siente, sí, se Sí, pues siente. esa es una El primer historia ya. día, sí, Igual yo quisiera que tú cuando tuvieras tu presentación presencial de tu libro, me encantaría, sí. por supuesto, que poder asistir, Ya, sí, poder porque la estar verdad es que presente. yo hablé con la Isabel y yo el lanzamiento no lo he hecho todavía por problemas que te dije anteriormente de salud. Entonces Claro, sí, lo tengo preparado ya y voy a hacer un lanzamiento con las personas que me encantaría que estuvieras presente, que vengas de Talca o de los Andes y te vengas a Andes. Santiago. ¿Te Sí. parece? Sí, me Ya, encantaría estar presente, de verdad te lo digo, de verdad, compartir más sí. tiempo, Sí, conversar. me Sí, encantaría, claro. No, me sí. encantaría porque tengo una idea que después te lo voy a decir por interno, para que bueno, después te cuento. Sí, perfecto, Ya, sí, muy bien, sí, muy ya, bien. Entonces, queridos amigos, poetas y escritores, y todas las personas amantes de la literatura, de este arte extraordinario a través de la palabra, bueno, hemos hoy día conocido a una escritora chilena, a María Olivia Hernández Castañeda. Los invito también a que puedan leer esta obra, ya donde van a encontrar, como ya ustedes han visto, una historia que nos pertenece, una historia colectiva. A propósito, María Olivia, antes que se me olvide, para quienes estén viendo, ¿dónde pueden adquirir tu libro? sí, dentro. El, ¿Qué me preguntas tú lo que sale ¿Dónde lo qué? pueden adquirir? Adquirir, ¿dónde lo Claro, pueden mira, hacer? cuando yo haga el lanzamiento recién, vamos a saber en qué parte, ¿te parece? La dirección, ¿ya? Perfecto. Creo que va a Entonces, ser en la universidad de acá de donde está Margarita, donde está Isabel, la universidad donde vinimos ese día, la Universidad de Valparaíso, ¿tal? la Universidad de De Santiago, Valparaíso, en la sede de sí, pero de Santiago, la de Santiago. San Claro, Miguel. así que ahí parece que tengo casi el 100% seguro que lo voy a preparar el lanzamiento en ese lugar, Bueno, vamos a ¿sí? estar pendientes entonces para hacer una transmisión ahí en vivo también al Ya, muro al colectivo Mailén. Bien, ya, muchas muy bien. gracias, Muchas María gracias. Silvia, muchas gracias por esta gran oportunidad también que me has dado para conocerte más y poder conocer también tu obra literaria.
Y bueno, gracias a todos los poetas y escritores, amigos y amigas que nos han acompañado y van a Ya, estar viendo a través de las redes ya, esta gracias presentación. a tu lindo gesto y a tu taller, poeta Palmira. Muchas Adiós. gracias a ti, muchas gracias a ti.